Hambrientos nunca van a rechazar la invitación de sentarse a la mesa. ¿Cuántos estamos hambrientos hoy? Amén. Yo creo que quiero que leamos el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer del 5 al 8 y cuando usted lo tenga, pues me confirma con un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo en esta tarde que los necesitados somos nosotros y tú eres el proveedor. Reconociendo, Señor, que dependemos de ti y no tú de nosotros. Reconociendo, Señor, que te servimos a ti y tú eres el honrado en este día. Reconociendo, Señor, que a nadie más le pertenece la gloria y la honra, sino solamente a ti. Reconocemos, Señor, que el día de hoy no vivimos ni respiramos por nuestra propia fuerza o voluntad, sino que eres tú en tu misericordia que nos diste aliento de vida el día de hoy. Quizás muchos no pudieron hoy amanecer, pero a ti te ha placido, según tu benevolencia, darnos un día más de vida. Señor, reconocemos que dependemos totalmente de ti y que necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu dirección. Necesitamos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida conforme a tu voluntad y a tu palabra. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que nuestros oídos se abran a la palabra tuya, Señor eterno, y que nuestro corazón pueda ser sensible y accesible a poder recibir tu palabra, para que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de ella. Gracias te damos, Señor, por la vida de quienes estamos el día de hoy aquí, por la vida de quienes están viendo, Señor, el servicio y verán este mensaje a través de las redes sociales, que donde quiera que estén también tu palabra ministre sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Mire al que está a la par suya y dígale, ¿qué tú haces cuando te sientes perdido? Amén. ¿En alguna ocasión usted ha tenido alguna experiencia en lo literal donde se ha encontrado perdido literalmente, físicamente? Quizás iba a una cita médica y no encontró el lugar donde la clínica estaba. Quizás le dieron referencias de ir a algún lugar. Y si no es porque hay letreros que indican la calle, la avenida, si no hubieran edificios marcados con el número, no habría manera de nosotros identificarlo. En alguna ocasión, más alguno de nosotros nos ha pasado eso, en lo literal. Pero hay ocasiones donde aún estando en el camino correcto, puede ser que nos sentimos perdidos. Déjeme hacerle una pregunta.
ya estando en el camino, sabemos que el Señor es el camino. El Señor dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes ya saben cuál es el camino y ya saben a dónde voy. Pero en alguna ocasión, estando ya en el camino, ¿no han llegado momentos a nuestra vida donde nos sentimos de alguna manera perdidos o extraviados? Yo quiero que usted levante su mano con toda libertad. Si a alguien aquí le ha pasado eso en algún momento. Amén. Pues este mensaje es para nosotros. Le decía que hay ocasiones donde estando en el camino correcto, muchas veces nos vamos a sentir un poco perdidos y extraviados. Pero también hay ocasiones donde conociendo ya el camino, podemos pensar que estamos siguiendo la dirección correcta y que estamos bien y ya nos hemos extraviado. Esto me recuerda mucho a una de las iglesias del Apocalipsis a las cuales el Señor le habló y le dice, tú crees que estás bien, pero no es así. Pero también puede ser que hay muchos que verdaderamente están perdidos porque no conocen el camino. Déjeme repetir esto. Muchas veces ya estando en el camino correcto, nos podemos sentir un poco perdidos o extraviados. Muchas veces, estando y conociendo el camino, podemos pensar que estamos caminando correctamente y ya nos hemos extraviado y no nos hemos dado cuenta. Y puede ser que muchos verdaderamente están perdidos porque nunca han conocido el verdadero camino. ¿Cuál es el significado de perdido? Yo sé que todos aquí tenemos más o menos, visualizamos lo que eso significa. Pero en la palabra, estar perdido tiene muchos significados. Entre ellos, significa estar separado, significa estar desorientado y significa estar alejado. Y en el sentido espiritual, estar perdido no solamente es una mala dirección física o literal, sino más bien habla de la condición del corazón. Porque pueden haber corazones que ya están en el camino, que conocen el camino, pero que en la condición de su corazón están perdidos y desorientados, donde el hombre o el ser humano intenta por sí mismo ser su propio Dios, donde en lugar de vivir bajo la autoridad divina del Señor, empezamos a fiarnos de nuestra propia prudencia, donde en lugar de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, empezamos a ser sabios según nuestra propia opinión. Eso también significa estar perdido. No necesariamente estar perdido significa que yo me alejé de la iglesia, que yo me alejé de la casa, sino que muchas veces podemos estar perdidos aún estando dentro de la casa. Cuando vamos a la palabra, me encuentro con 3 ejemplos o metáforas que el Señor usó. Usó una metáfora hablando de una oveja que estaba dentro del rebaño, pero que en algún momento se alejó. La palabra dice que el Señor, el pastor de los pastores, vino, dejó las 99 y se fue en busca de la que estaba perdida. Pero entonces después habla de una moneda que se perdió, pero esta no se perdió afuera, no se alejó del rebaño, sino que esta se perdió dentro de la misma casa. Estamos aquí, ¿verdad? Y después sigue hablando
de un hijo que tenía derecho y acceso a todo lo del Padre, pero su corazón ya estaba desviado. El llegar a tomar una decisión solamente fue el resultado de lo que ya estaba pasando en su corazón. Entonces el tema de hoy es cuando te sientes perdido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta oveja, dice la palabra, y el Señor dice, ¿quién no se va a alegrar? ¿Quién no se va a alegrar si cuando se da cuenta el pastor dice que llegó la hora en que tenía que empezar a meter las ovejas quizás ya dentro del aprisco? Y cuando empezó a contar las ovejas se dio cuenta que de las 100 que él tenía contabilizadas faltaba una. Dice la palabra que vino el pastor, aseguró a las 99 que estaban ahí en el redil y se fue en busca de la que estaba perdida. Era oveja, pero estaba perdida. Aunque cuando vemos la palabra no especifica la forma en cómo la encontró, sí dice la acción que el pastor tomó, que la agarró, la tomó, se la puso sobre sus hombros y la llevó de nuevo al redil, porque el que está perdido necesita ser encontrado. De esa moneda que se perdió no afuera, sino adentro de la misma casa, empezaron a buscarla, empezaron a prender la luz para poder buscar en qué parte. ¿A alguien se le ha perdido alguna vez alguna moneda aquí? A veces no le damos importancia a una moneda, pero si es algo de valor, empezamos a buscarla por todas partes hasta que la encontramos. Y de eso se va a tratar el mensaje de hoy. En el sentido espiritual, la palabra habla de una oveja perdida, de una moneda perdida, de un hijo perdido. Pero es bien interesante que cuando habla de la oveja que está perdida, que está indefensa, que está descarriada, que está propensa a peligros, es por una causa. Y es porque en algún momento esta oveja dejó de ser guiada por su pastor. Porque hay un compromiso tanto del pastor como de la oveja. Y no fue en el caso de las 100 y las 99 que estaban resguardadas, y la que se fue no fue porque el pastor no cuidara de ellas, porque el pastor de pastores siempre cuida de lo suyo. Era porque en algún momento la oveja se empezó a alejar. Dígale al que está a la par suya, no te alejes del rebaño si eres oveja. Porque de esto nos habla Isaías cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como a ovejas y cada cual se apartó, dice, por su camino. O sea que a la hora que se dispersaron las ovejas, cada quien dijo: yo voy a tomar este camino. Otra oveja se fue por otro camino y otra se fue por otro camino. Pero la palabra dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero yo quiero que usted vea que muchas veces nosotros como ovejas podemos llegar a tener la tendencia de alejarnos. Y no alejarnos solamente del rebaño, sino alejarnos del mismo pastor. Y cuando empezaba a ver, una de las cosas que ocurre para que la oveja pueda sobrevivir, hablando de su supervivencia, la única posibilidad que una oveja tiene es permanecer bajo el correcto cuidado de su pastor y permanecer con el rebaño. Amén. Ojalá que no hayan ovejas errantes, pero si hay alguna, sepa que el pastor de los pastores está interesado
en que usted vuelva nuevamente al rebaño. Pero la oveja tiende muchas veces, corre un peligro si no entiende este principio bíblico, que la única manera de poder sobrevivir es estando bajo el cuidado correcto de su pastor y no alejándose del rebaño. Porque algunas veces las ovejas se vuelven desconfiadas. Dígale que está la par suya, tú no te vuelves desconfiado, ¿o sí? Algunos son desconfiados. Algunas ovejas también pueden ser rebeldes. Aleluya. Hay ovejas que quizás no son rebeldes, pero son distraídas. Hay ovejas que quizás no son distraídas, pero se van alejando, son demasiado confiadas. Aleluya. Yo pensaba y meditaba en esto. Hay ovejas que son demasiado confiadas. Hay ovejas que muchas veces pueden ser rebeldes. Hay ovejas que son a veces tienden a ser muy distraídos. Entonces lo que ocurre es que al final terminan sin dirección y terminan perdidas. Esta oveja que fue rescatada por su pastor en algún momento dentro del pastoreo empezó a alejarse o se distrajo o algo llamó su atención. Quizás vio otros pastos que se miraban más verdes en otra dirección y no se dio cuenta cuando el rebaño empezó a alejarse y a caminar con el pastor, y por distraída, cuando volteó a ver, ya no estaba. Y entonces empezó a buscar y a buscar, pero una de las cosas que tiene la oveja es que muchas veces no tiene dirección, y por eso es que necesita guía y dirección. Pedro visualizó esto. Y por eso es que viene Pedro y le advirtió a la iglesia de que tuvieran cuidado, que estuvieran alertas. ¿Por qué debían estar alertas? Porque viene, dice, deben saber que ustedes tienen un adversario que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Esto lo dice Primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, usted y yo tenemos un adversario. Si usted y yo somos oveja, debe saber que así como tenemos un pastor que ya dio su vida por nosotros, también vamos a tener un adversario que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero a quien va a querer devorar, un león no puede devorar una oveja que está dentro del rebaño, y jamás y nunca un león ataca a un grupo de ovejas. Siempre anda viendo a la oveja distraída. Siempre anda viendo a la oveja que es demasiado confiada. Siempre va a estar viendo a esa hojita que en algún momento se despiste del grupo, que quite su mirada del pastor, para entonces venir, dice, como león, acechándola como león rugiente hasta que la devore. Aleluya. Estamos aquí todavía, ¿verdad? Cuando veía la condición de la oveja me sorprendió mucho. Y déjeme decirle que el mismo Señor habló de la condición de sus ovejas. Cuando vamos al libro de Ezequiel, que yo sé que es una porción bíblica muy conocida. Cuando vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 34, aunque este mensaje va dirigido a los que decían ser pastores y no lo eran, el Señor viene y empieza a hablarles.
y a decirles lo que iba a ocurrir. Y déjeme decirle, por eso, mi amado hermano, y usted, amigo, que hoy nos visita, quizá muchas veces una de las razones por las cuales nos sentimos limitados a buscar de Dios, quizás a ir a una iglesia o a una congregación, es porque vemos cosas que a nuestros ojos no están bien. Pero yo quiero que usted sepa que si a nuestros ojos nosotros no las vemos bien, Dios, que conoce no solamente el corazón y los pensamientos, sino que discierne, va más a lo más profundo. Él conoce quién es verdaderamente el Señor ha puesto como pastor. Y por eso es de que usted y yo no podemos poner nuestra mirada en el hombre. Y este mensaje es para las personas que siempre dicen: no, porque yo he ido a tal lugar y yo veo esto y yo veo otro. Sepa que también Dios lo ve, y que un día delante del Señor, todos aquellos que han sido llamados a pastorear, vamos a dar cuentas del rebaño que el Señor ha puesto en las manos. Pero va a ser delante de la presencia del Señor. No pierda su salvación. No deje de buscar de Dios. No deje de ir a una congregación solamente porque ve cosas que a veces no le parecen bien. Porque aquí ni el pastor, ni los evangelistas, ni los maestros, ni los líderes fueron los que dieron su vida por usted en la cruz del Calvario. Aquí solamente hubo un cordero, el cordero inmolado, y ese cordero es el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual dijo: mías son todas las almas. El cual dijo: yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su mirada no debe estar inclinada a nadie más sino al pastor de los pastores. Pero viene Ezequiel, Dios hablando, da una profecía contra los pastores de Israel, y les empieza a decir, porque es que Dios ya lo conocía. Viene y les empieza a decir: ay de aquellos que se apacientan a sí mismos. Déjeme decirle, y por alguna razón tengo la necesidad de parte de Dios de decir esto, porque puede ser que alguien está aquí y depende de esta palabra. Usted se va a encontrar con gente que se pastorean a sí mismos, porque lo dice la palabra del Señor, que quizás no van a apacentar de la forma en que tienen que apacentar, que quizás su propósito son otros, menos el verdadero llamado por el cual el Señor los puso. Pero no puede permitir que eso sea un obstáculo para usted buscar verdaderamente a Dios. Y siempre lo hemos predicado en este lugar y lo vamos a seguir predicando. Usted no está aquí porque el nombre de la iglesia sea bonito. Usted no está aquí porque quizá le gusta la silla donde usted está sentado. Usted no está aquí por los pastores. Usted no está aquí. Usted debe estar aquí porque tiene necesidad de Dios. Porque usted necesita ser pastoreado por el pastor de los pastores. Y porque a quien le va a dar cuentas un día a usted es al Señor. Y Dios también nos va a llamar a nosotros a cuenta. Pero en medio de lo que el Señor se dirige, viene y empieza a hablar de las características de cómo Dios veía a sus ovejas. Y en el versículo 4 empieza a dar una condición. Dice que habían ovejas que estaban débiles espiritualmente, y debes saber que es muy probable, por eso es que el Señor está trayendo esta palabra, que quizás el día de hoy aquí en medio de nosotros hay ovejas, pero están débiles en su fe, débiles en la oración, débiles en la búsqueda, débiles en su relación con Dios. Y esta palabra es para usted. Habla también de que habían ovejas que estaban enfermas, ovejas que necesitaban ser tratadas, porque hay enfermedades que no solamente son físicas, hay enfermedades espirituales que necesitan ser tratadas.
Y usted preguntará, ¿y cuál puede ser una enfermedad de una oveja que está enferma? La falta de perdón puede ser una enfermedad grave si no se atiende a tiempo. Raíces de amargura y muchas enfermedades de las cuales no vamos a hablar hoy. También Ezequiel habla de ovejas perniquebradas que no pueden caminar bien, que no pueden avanzar, que porque están perniquebradas se han quedado estancadas y no avanzan. Como aquel hombre, el que estaba, aquel ciego el que no podía, dice, estaba esperando a que el estanque se moviera, el paralítico, y que necesitaba de que alguien lo llevara, hasta que llegó el maestro y le dijo: no necesitas que nadie te lleve, porque aquí estoy yo. Si hay una oveja perniquebrada que está esperando a que alguien la lleve, el Señor le dice: no necesitas que alguien más te lleve, porque aquí estoy yo. Ezequiel habla también de ovejas que están errantes por falta de pastor. Tú habla de ovejas que no les gusta ser pastoreados, no les gusta ser dirigidos. Santos, se fueron los amén. Aleluya. Porque a veces tenemos esa actitud: no, yo no necesito que nadie me diga nada, yo no necesito que nadie me dirija, yo no necesito que nosotros necesitamos dirección en toda nuestra vida. Desde que nacemos necesitamos dirección. Un bebé, para empezar a caminar, necesita la ayuda de su padre o de su madre para dar los primeros pasos antes de empezar a caminar solo. Un niño necesita la ayuda de su padre y de su madre aún para comer, para que entonces después ya lo pueda hacer solo. Para ejercer una profesión necesitamos de maestros que nos ayuden y nos instruyan, nos enseñen para poder ejercerla. Nadie va a poder llegar a ningún lugar sin dirección. Amén. También habla de ovejas que son presas de fieras. Lo dice la palabra. El Señor dijo: están presos de fieras. Alguien que se siente acorralado. Y esto ya va a un nivel espiritual mucho más fuerte, porque hay gente que necesitan ser ministrada. Hay gente que necesitan ser libertadas por la sangre de Jesucristo. Hay ovejas que, aunque ya están dentro del camino, todavía no han sido libres. Y todavía hay ataduras, todavía hay cosas, todavía hay ministraciones que no han dejado. Aleluya. Pero para eso vino el Señor, para romper con toda cadena, para libertar al que está cautivo. Hay gente que dentro del evangelio empiezan a tener experiencias, sienten que alguien los persigue, tienen situaciones espirituales, un montón de cosas que pasan y son presas. Usted ve que no pueden alabar, no pueden adorar, todo el tiempo están en derrota. El Señor no quiere, a usted el Señor no lo llamó para estar en derrota. A usted y a mí el Señor nos llamó para ser libres a través de Jesucristo. Si usted siente que eso es lo que está pasando, debe saber que el Señor ya proveyó de un pastor conforme al corazón de Dios. Y lo dijo Ezequiel: pero yo daré un pastor conforme a mi corazón. Y se refería a su Hijo Jesucristo, el pastor de pastores. Habla de ovejas gordas y de ovejas flacas. Dígale que está a la par suyo, con mucho respeto: ¿eres oveja gorda o flaca? Porque a veces solamente nos engordamos nada más. Oh, hermano, mucha palabra, mucho. Y no es que sea malo, eso es importante, pero a veces no digerimos lo que recibimos. Es mejor poner en práctica. Por eso el Señor dijo: es mejor que me den un momento de obediencia que mucho sacrificio. Pero también ser oveja flaca no es bueno. Es todo lo contrario de la oveja gorda.
La flaca no quiere orar, no quiere comer palabra. Se conforma con un poquito que reciba durante la semana. No tiene una vida devocional. Empieza a desnutrirse. Puede tener un manjar delante de frente de ella misma y no poder disfrutarlo. Pero usted sabe que dice la palabra, que el Señor va a juzgar entre la oveja gorda y entre la oveja flaca. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. Búsquelo usted. Porque a veces ya perdimos hasta el interés por la palabra del Señor. Pero hay una promesa, que el Señor iba a levantar sobre ellas un pastor. Y yo quiero que usted sepa que si quizá no podemos identificar con alguna oveja que está débil, alguna oveja que está enferma, alguna oveja que está perniquebrada, alguna oveja que quizás se siente descarriada, que se alejó del Señor, de su camino, una oveja que se siente perdida, que está errante por los montes, que está falto de pastor, que es presa de fiera, o que está muy gorda y no asimila la palabra porque solamente es oidor olvidadizo y no hacedor, o está muy flaca porque ya no tiene hambre de Dios, de su presencia y de la oración. Sepa que la palabra dice que el Señor levantaría sobre ellas un pastor. Y dice la palabra que el pastor iba a hacer lo siguiente: 3 cosas. 1, que iba a juzgar entre oveja a oveja y carnero y machos cabrillos. Eso lo dice la palabra. ¿Dónde? En la Biblia. Pero por si hay alguien, ¿verdad?, que dice, no, yo no puedo. En Ezequiel 34:17. También dice, juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca. El pastor de los pastores. Y también dice, voy a darles un pastor conforme al corazón, y él será levantado. Y para eso vino el Señor. Y ese es el compromiso que Dios hace con su rebaño. Ese es el compromiso que el Señor hace con su pueblo. Pero sepa que también hay un compromiso que la oveja tiene con su pastor. Nadie dijo amén. Porque es que nos gusta que el pastor se comprometa con nosotros. El Señor dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. El pastor alimenta. El pastor cuida, el pastor protege, el pastor anda con la vara y con el collado. Pero ¿y cuál es el compromiso de la oveja? Esto lo enseñó el Señor. El compromiso de la oveja es oír la voz de su pastor y seguirlo. Y esto lo dijo el Señor en Juan 10:27-28. Dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y mire lo que dice, y no perecerán jamás, y nadie, dice el pastor de pastores, que a sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. Pero hay una condición. ¿Cuál es aquella oveja que no se va a desviar? ¿Cuál es aquella oveja que no va a perder dirección, que no se va a perder? Es aquella que oye la voz de su pastor y lo sigue. Esa oveja tiene promesa. El Señor dice, yo le aseguro de que van a tener vida eterna. 1, 2, no van a perecer jamás. Y 3, nadie, como diciendo el pastor, que alguien se atreva a tocar una de mis ovejitas, porque ellas están guardadas en el hueco de mi mano. Pero eso solo pasa con los que oyen la voz de su pastor y lo siguen. A veces nosotros tenemos temor. ¿Sabe quién debe tener temor? Aquel que ya no oye la voz de su pastor y ya no lo está siguiendo, porque está corriendo un peligro. Pero aquel que oye la voz de su pastor, del pastor de pastores, y lo sigue, mire, se levanta
levante lo que se levante, dice, nada las arrebatará de mi mano. Pero eso requiere de un compromiso. Ahora permítame volver al inicio y empezar el mensaje, porque el mensaje empieza con Proverbios, donde leímos. Viene y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová, apártate del mal, porque esto va a ser medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El hacer todo lo contrario nos va a llevar a sentirnos perdidos. Y ahora sí, yo quiero que usted preste mucha atención, porque dependiendo de esto que vamos a hablar, se va a definir en que usted y yo siempre andemos caminando bajo la dirección del Señor. Lo primero que dice es, no te apoyes en ti mismo. Pero ahora yo no le voy a pedir que usted se lo diga al hermano que está a la par suya, sino que le voy a pedir que usted mencione su nombre y se hable usted a usted mismo. Y que usted se diga, Kenny, no te apoyes en ti misma. Dígaselo usted también. Porque a veces es más fácil y es mejor decírselo al vecino que decírnoslo a nosotros mismos. Uno de los principios para no sentirnos perdidos, o si en algún momento nos sentimos perdidos, ¿qué es lo que debemos hacer? Es no apoyarnos en nosotros mismos. ¿Qué significa eso? No te apoyes en ti mismo. Habla de fiarnos solamente del Señor, del pastor de los pastores. Fiarse de sí mismo, apoyarse de sí mismo es todo lo opuesto a confiar en Dios. Confiar en nosotros mismos, apoyarnos en nosotros mismos es dudar e ignorar a Dios y a su palabra. Y debe usted y yo saber que cuando usted y yo queremos ignorar a Dios, ignoramos a Dios cuando ignoramos su palabra, estamos empezando a apoyarnos en nosotros mismos. Porque a veces ocurre que hay ciertas cosas que nosotros venimos y decimos, bueno, esto me conviene, pero cuando algo Dios nos habla en su palabra y como que no mucho nos gusta, es más fácil ignorar lo que Dios nos está diciendo. Si el Señor dice, alejados de mí, nada van a poder hacer, porque muchas veces nosotros nos alejamos del Señor apoyándonos en nosotros mismos. ¿Qué es apoyarse en sí mismo? Es dejar de rendir a Él nuestras ansiedades. Es de dejar de rendir a Él nuestras angustias y temores. Cuando el Señor nos manda a fiarnos del Señor, a confiar de Él, a depender de Él, después de todo, Él nos ha mostrado que Él es digno de confianza. Yo sé que en algún momento usted tiene a alguien cerca que quizás usted diga, puedo hablar con tal persona, puedo confiar con tal persona, pero recuerde que nadie va a ver jamás como Dios. Él es digno de fiar. Apoyarnos en nosotros mismos es muchas veces ignorar lo que Dios nos habla. Y usted dirá, es que Dios no me habla directamente, es que ya Dios nos habló a través de su palabra. Muchas veces nosotros venimos y decimos, yo quiero que Dios me hable. Amén. Yo sé que usted no va a decir amén porque todos en algún momento hemos dicho eso. Pero ya Dios nos ha hablado a través de su palabra. Ya recibir confirmación es otra cosa. Porque no hay palabra profética más segura que la que ya está escrita. ¿Cómo yo conozco a Dios? Si no es a través de su palabra.
¿Cómo yo conozco a Dios si no es a través de las situaciones que Él permite en mi vida? Y una de las cosas que el Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando usted y yo nos fiamos del Señor con todo nuestro corazón, va a haber un resultado. Y el resultado es que nosotros vamos a estar seguros de que Él va a cuidar de nosotros en medio de cualquier circunstancia. Una de las cosas que es fiarnos de Jehová de todo corazón, el resultado va a ser que nos va a guiar por el camino correcto. Uno de los resultados de fiarnos en el Señor es de que podemos confiar y depender totalmente de Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a mostrar el camino. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Pero sigue diciendo algo más: no te apoyes en tu propia prudencia. Y déjeme explicarle a qué se refiere esto. Usted y yo sabemos que tenemos un entendimiento limitado. Todo ser humano tiene un entendimiento limitado, falible y sujeto al error. Yo quiero que usted sepa que el hermano que está a la par suya está limitado. Yo quiero que usted sepa que mi persona está limitada. Que el hermano que está a la par suya está sometido también al error. Y yo también. Entonces, cuando nosotros nos queremos apoyar en nuestra propia prudencia, al final vamos a terminar extraviándonos. Y por eso dice: no te apoyes en nuestra propia prudencia, no te apoyes en tu entendimiento humano. Por eso es que Pablo dijo: antes lo que yo tenía en alta estima, ahora delante de Dios me doy cuenta que eso es basura. Porque esto no es con entendimiento humano. Mire, podemos ser buenos estudiantes, ser muy inteligentes, haber ido a la universidad y habernos preparado, pero las cosas espirituales no se entienden con una preparación universitaria. Porque lo que es del Espíritu es. Y hay cosas que solamente en el Espíritu se pueden entender. Pero si nosotros queremos entenderla humanamente, vamos a caer en el error. Y después nos hayamos perdido. Y decimos: pero ¿qué fue lo que pasó? Y la respuesta de Dios va a ser: te apoyaste en tu propia prudencia. Cuando la palabra dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la palabra dice: y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y a toda justicia. Apoyarse en su propia prudencia es dejar de reconocer que solo su palabra es lámpara a mi camino. Apoyarme en mi propia prudencia es dejar de reconocer y dejar de oír la voz del Espíritu Santo, el cual me quiere guiar a toda verdad y toda justicia. ¿Qué es apoyarse en su propia prudencia? Es confiar en nuestro propio razonamiento y juicio. Y déjeme decirle una cosa: nosotros somos muy expertos en eso. Aleluya. Porque a veces queremos entender y analizar ciertas cosas con un razonamiento humano y con un juicio personal. Aleluya. Está bien silencioso el servicio. Porque yo sé que hay cosas que nos tocan. Porque a veces nosotros ya queremos hacer las cosas por yo creo, sí, eso es nuestra opinión. Pero sobre su opinión, sobre mi opinión, está lo que Dios dice en su palabra. Está lo que Dios dice a través de su palabra.
¿Se acuerda aquel grupo? Porque es que los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de nosotros. El ser humano ve las cosas de una manera diferente a como Dios las ve. Oh, Dios quiera que nosotras podamos ver como Él ve y oigamos como Él oye. Esa es mi oración. Yo quiero ver como Él ve. Yo quiero oír como Él oye. El Señor le dijo a Samuel: Samuel, tú estás viendo, estás usando tu razonamiento, estás buscando en tu propia prudencia, estás viendo lo de afuera, te has dejado llevar por lo que están viendo tus ojos, pero yo quiero que tú sepas que yo no miro de esa manera, sino que yo miro, discierno, conozco el corazón. Aleluya. Tanto es así que entraron dos a la iglesia. Lo voy a decir de esa manera. Un hombre se daba golpes en el pecho y otro miraba al que se estaba dando golpes en el pecho. Con el propio razonamiento, con la propia prudencia, el que estaba en pie dijo: yo no soy pecador como este. Pero el que estaba ahí no tenía, el que estaba quebrantado no tenía tiempo para ver a los demás, sino que estaba viendo su propia condición delante de Dios. Pero como el Señor ve todas las cosas, Él, que es fiel y justo, vino y dijo: el que estaba humillado es el que se va justificado, mientras el que se creía justificado es el que es desaprobado. La mente de Dios no es como la mente de nosotros. Hubo una mujer que fue encontrada en acto de adulterio y la tiraron y todo el mundo tenía la piedra y querían soltarla. Y vino el Señor y les dijo: maestro, encontramos a esta mujer en tal situación y la ley dice que tales personas deben morir de esta manera. Y vino el Señor conociendo todo, porque la sabiduría misma de Dios. Vino y dijo: el que se encuentre sin pecado, que arroje la primera piedra. Nadie se atrevió. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoció. Y un día vamos a hablar de eso. Aleluya. Apoyarse en su propia prudencia. Dice: no confíes en tu propio razonamiento y tu juicio, porque su razonamiento y el mío está limitado. Porque usted y yo podemos juzgar según la vista o según lo que nosotros creemos, pero el Señor que ve todas las cosas sabe todas las cosas. Por eso dice la palabra que los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu Santo. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué debo hacer entonces? Pedir sabiduría. Y que la voluntad de Dios sea en todas nuestras decisiones. Que todas nuestras decisiones sean guiadas bajo la voluntad de Dios. Y toda meta que usted y yo queramos en nuestra vida esté alineada a la voluntad de Dios. Y una cosa Dios me ha hecho a mi entender, y quizás a usted también. Porque hay cosas que solamente entendemos cuando nosotros cometemos errores. Una cosa que he aprendido es que es mejor no tomar una decisión sin la aprobación de Dios. Y esto ha venido mucho a mi mente durante estos días, porque a veces nosotros cometemos el error de tomar la decisión y después queremos que Dios nos apoye en la decisión que ya tomamos. ¿A cuánto le ha pasado eso aquí? ¿A cuánto le ha pasado eso aquí? ¿No le ha pasado? Que tomamos la decisión y hacemos las cosas y después estamos orando para que Dios apoye la decisión que tomamos. Decimos: Señor, confírmame. Ay, mire, hermano, yo recibí una corrección. ¿Por qué nos pasa eso? Tomamos la decisión y después estamos orando: Señor, confírmame. El Señor dice que te confirme que lo que ya tú decidiste. ¿Por qué no antes de decidirlo viniste y me preguntaste si esa era mi voluntad? A mí me ha pasado, a usted también, porque ya levantó la mano. Dios no trabaja así.
Y si a veces la misericordia de Dios se extiende, es por pura misericordia, hermano. Porque a veces vienen consecuencias de tomar nuestras decisiones y después venimos y nos decimos: Señor, me dejaste solo, me dejaste sola. Y el Señor dice: no, tú me dejaste a mí, te separaste de mí, te apoyaste en tu propia prudencia y ahora quieres que yo venga y te resuelva. ¿A cuánto le ha pasado eso, hermano? Deje ver, ¿a cuánto nos ha pasado eso? Que hemos tomado decisiones y después nos damos cuenta: wow, lo hicimos mal, no era así el orden. Y después venimos y queremos que Dios nos diga. Esto viene y dice el Señor: yo voy a tener mi misericordia, pero los resultados y las consecuencias los va a tener que enfrentar. ¿Qué es lo que debemos hacer? David es el mejor ejemplo. David, ya el Señor le había dicho que todo rey debe ir frente a la guerra. Y hubo un momento donde él no consultó con el Señor y dijo: me voy a quedar descansando. Y usted sabe lo que pasó. La misericordia de Dios se extendió sobre David, pero las consecuencias las tuvo que enfrentar y vivir. Aleluya. No tome una decisión sin la aprobación de Dios. Mire, a veces es mejor quedar mal delante del hombre que quedar mejor bien delante del Señor. Dígase el que lo que está a la par suya: es mejor quedar bien delante de Dios. Porque a veces queremos tomar decisiones para agradar a la gente. Y una cosa he aprendido: que el Señor nunca va a empujar. En su voluntad es perfecta, agradable. Pero todo lo que trae presión, todo lo que trae falta de sueño, sepa que no es de Dios. Aleluya. Porque Dios no trabaja de esa manera. La voluntad de Dios es agradable, dice su palabra. La voluntad de Dios dice que es perfecta. La voluntad de Dios trae paz en medio de la tormenta. Así que ahora sí, dígale al que está a la par suya, porque ya se lo dijo a usted mismo: no te apoyes en tu propia prudencia. Dígale: reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe qué significa reconocer al Señor en todos nuestros caminos? Yo quiero que usted repita esto conmigo: planes, decisiones, actividades, todo lo demás. Usted y yo tenemos que reconocer y aceptar la autoridad de Dios sobre nuestra voluntad. Porque aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida es que yo reconozca su autoridad sobre mi voluntad. Como el siervo se somete al amo. Y Dios tiene diferentes formas de hablar. Él va a decir sí, no, o se va a quedar en silencio para que usted y yo esperemos. Aleluya. Reconozcamos la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo. Si el Señor dijo no, la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. Y aunque no nos guste el no, porque van a haber ocasiones donde Dios nos va a decir no y usted y yo queremos que nos diga sí. Pero cuando aprendemos a no depender de nuestra propia prudencia, sino a reconocerlo en todo nuestro camino, vamos a aprender a someternos a la autoridad de Dios. Porque si su objetivo y mi objetivo es honrar al Señor, vamos a cumplir su voluntad y vamos a estar seguros de que Él nos va a guiar. Vamos a someter nuestra vida a la dirección de Dios, a los propósitos de Dios, en lugar de ponernos ansiosos. ¿Cuántos se han puesto ansiosos muchas veces aquí? Levante la mano para sentirnos que a veces nos ponemos ansiosos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Busquemos la ayuda. Busquemos la dirección de Dios. Porque la ayuda de Dios y su dirección siempre van a ser más elevados. Sus planes son más elevados que los que nosotros pensamos. Esa ansiedad muchas veces se produce porque nos sentimos perdidos.
Nos sentimos perdidos, nos sentimos desprotegidos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Ir a la fuente, buscar la ayuda del Señor, buscar dirección de parte de Dios, en lugar de ponernos ansiosos. Y si aceptar la respuesta sí, no o espera. Por eso el salmista dijo: pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Póngase sobre sus pies. Si hacemos esto, el Señor va a guiar nuestros pasos. ¿A dónde? A la dirección correcta. ¿Y sabe qué va a pasar si nosotros permitimos al Señor que Él guíe nuestros pasos? Vamos a llegar a la dirección correcta. Pero acuérdese, en ese camino van a haber obstáculos, pero los vamos a vencer. Como dice la palabra, con mi Dios yo saltaré los muros y con mi Dios ejércitos derribaré. Tomar decisiones correctas bajo la voluntad del Señor, hermano. Y termino con este salmo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos, mire lo que es ser guiado. ¿Qué es lo que trae Dios en verdes pastos? Descanso. No ansiedad. Descanso. Y alguien se siente ansioso, es porque a lo mejor no está siendo llevado a ver, y no porque el pastor no lo quiera llevar, es porque quizás nos sentimos perdidos y nos hemos distraído mucho. Aleluya. Él confortará mi alma, dice. Mire lo que pasa en las manos del pastor. Me guiará. Qué lindo, ¿verdad? Por senderos de justicia. Por amor, no porque nosotros seamos buenos, es por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ¿qué van a hacer? Me infundirán aliento. Y mire lo que dice: tú prepararás mesa de mí en presencia de mis enemigos. Usted y yo tenemos enemigos espirituales. Pero entonces viene y dice: tú ungirás mi cabeza con aceite. Usted sabe que el aceite en la oveja es un repelente, porque las moscas les gusta poner huevecillos en la cabeza de las ovejas. Y si uno de esos gusanillos se mete en el oído, en su nariz, se alojan en su cerebro. Y por eso es que las ovejas, le hablo en lo literal, hay ovejas que se tienen que dar golpes contra algo para alivianar el dolor que ellas sienten. Entonces viene el pastor y agarra de su aceite y empieza a ungir su cabeza como repelente, para que esos animalitos, bichos ahí no entren. ¿Tiene alguien aquí dolor de cabeza? Necesita repelente. Y ese solamente lo va a encontrar en las manos del pastor de pastores. Mi copa está rebosando. Y dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de su vida y de mi vida, hasta el último día. Va a haber un pastor de pastores que va a cuidar de los suyos. Y en la casa del Señor, aleluya. Ayúdeme a orar. Usted tome la parte que usted siente que era para usted. Yo tomé mi porción el día de hoy y le doy tantas gracias a Dios por eso. Hay un canto que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Pero el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si alguien se siente perdido el día de hoy, puede ser alguien que estuvo dentro del rebaño y que se distrajo y se alejó. Puede ser un hijo que estuvo dentro de la casa del Padre y que en algún momento dijo: déjame ir afuera al mundo a experimentar. Sepa que el Padre lo está esperando, siempre lo ha estado esperando, y quiere que vuelva a la casa del Padre, quiere que vuelva al rebaño. Pero si el caso suyo es que es moneda y se siente perdido dentro de la misma casa, es tiempo de volver a ser encontrado, que Él está en toda la disposición de encontrarlo, pero usted y yo nos tenemos que dejar encontrar. Si alguien quisiera hoy rendir su vida al Señor, algún amigo, alguna visita, esta invitación es para usted. Dice la palabra que hoy es el día aceptable, día de salvación. Si abre hoy la puerta de su corazón, el Señor entrará a su corazón, cenará con Él y usted y Él conmigo, dice su palabra. Cenaré yo con Él y Él conmigo. Pero también la palabra dice: si alguno oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo quiero que usted se presente allí, porque si el Señor trajo esta palabra es porque alguien se siente perdido en alguna decisión, en alguna meta, en algo que está ocurriendo en su vida. Quizás no sabe qué decisión tomar. Usted no la sabe, pero el Señor sí la sabe. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No nos fiemos de nosotros mismos. Reconozcámoslo a Él en todos nuestros caminos. Padre, gracias te damos por este momento, Dios. Gracias, gracias. Gracias, pastor de pastores. Tu palabra nos da vida. Tu palabra nos alimenta. Tu palabra trae fuerza. Yo quiero que usted levante ahí un momentito su mano, se presente. Deje que sea el Señor. Hay alguien que necesita hoy alguien necesita volver a los brazos de ese pastor. Y siento fuertemente que hay gente dentro de la casa. Puede ser que se sienta débil. ¿Habrá alguna oveja débil que necesita hoy ser renovado en sus fuerzas? Alguien que esté enfermo. Puede ser físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Alguien que se siente presa, no ha experimentado la libertad en Cristo. Levante ahí sus manos bien en alto y dígale: Señor, yo me presento como esa oveja hoy. Necesito ser encontrado por ti. Alguien que está siendo atacado en sus pensamientos porque han venido dardos a su mente. Hoy es día aceptable. Levante ahí su mano y empiece usted a presentarse. Empiece a presentarse en el nombre de Jesús. Venga, vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Extienda su mano para acá. Vamos a orar por Joanny. Yo quiero que usted me ayude a orar por Joanny. Joanny ella es una oveja que necesita ser reencontrada con el pastor de pastores. Gracias, Señor, porque quizás, Señor, tú trajiste este mensaje solamente por Joanny, Padre, porque tú la has estado esperando con lazos de amor y las has traído, Señor.
Padre, y eso es lo bueno, Señor, que vemos tu misericordia, Señor amado. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Ayúdeme a orar por ella. Ayúdeme que el Espíritu Santo la está ministrando y la está tocando. Lo mismo que ocurrió con usted y conmigo cuando volvimos a la casa del Padre. Y si hay alguien más que necesita la oración, pase rápido. Todos vamos a orar, todos juntos. Señor, oramos por ella, Padre. Señor, tú no desechas, Dios amado. Tu palabra dice: un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Dios. Señor, y hoy ella vuelve a los brazos de papá. Ella vuelve nuevamente a los brazos de papá, Señor. Gracias, Señor, porque paciente tú la esperaste, Dios. Señor, tú ves sus lágrimas y su corazón, Padre. Aun cuando a veces no hay palabras, Dios, tú conoces el lenguaje del corazón, Señor amado. Y ella hoy, Señor, hoy, delante de tu presencia, Dios, vuelves nuevamente, Señor amado. Y te dice: Señor, aquí estoy. Oh Señor, oramos para que usted, Padre, la arrope, la reciba, Señor amado. Señor, que la tome, Señor, en sus brazos. Porque quizá ella era aquella que faltaba, Señor, y tú dejaste la 99 para ir en busca de ella, Dios amado. Señor, y ahora eres tú, que dice tu palabra, que la tomas y la traes de nuevo a tu redil, a tu rebaño, Dios. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, repite esta oración: Señor, en este momento yo vuelvo nuevamente al camino que un día conocí. Yo vuelvo a tus brazos. No tengas temor, dile: yo vuelvo a tus brazos. Solo te pido que me perdones. Dile: Señor, te pido que me perdones y ayúdame para mantenerme fiel. Gracias por darme una oportunidad. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Usted que está ahí, levante su mano. Padre, oramos por tu pueblo, Señor amado. Son ovejas tuyas, Señor, de tu prado. Cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Necesitamos dirección en todo lo que hagamos, Padre. No permitas que hagamos nada fuera de tu voluntad. Abrázanos, arrópanos, envuélvenos, Señor. Envuélvenos, Señor, envuélvenos. Dígale: envuélveme, 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 envuelve. Porque hay gente aquí que necesita. A veces nos sentimos vacíos, desorientados. Pero hoy el Señor tiene un aceite nuevo, un aceite fresco. Y si usted lo cree, no lo haga porque se lo están diciendo. Usted tenga un acto de fe y diga: yo, Señor, yo necesito. Señor, yo necesito de tu guía. Llévame a esos lugares donde solo tú pastoreas. Llévanos, Señor, a ese lugar donde sesteas al mediodía. Llévanos, Señor, llévanos a ese lugar, Señor, llévanos a ese lugar. Llévanos a ese lugar, Señor. Tú eres el pastor. Y el buen pastor ya dio su vida por sus ovejas. El buen pastor dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz.
Padre, que seamos ovejas fieles, que seamos ovejas que oigan tu voz, que seamos ovejas, Señor, que te sigan sin condición. Señor, si hay alguien que se siente débil en este día, dele nueva fuerza. Si hay una oveja que se siente débil, fortalezca su vida. Si hay una oveja que se siente enferma, espiritual, físicamente, Señor, usted es la salud misma. Usted es el sanador. Usted haga una obra, Padre, para gloria de tu nombre. Señor, si hay alguna oveja que se siente perdida, Señor, reencuéntrala. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, y te damos gracias. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por la vida de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque tú hablas conforme a nuestra necesidad, Dios. Con 1 o 2 que recibamos tu palabra, tu obra será hecha. Gracias, Señor. Señor, todo pensamiento contrario a tu voluntad, si has tenido batallas en la mente, en el nombre de Jesús, si el enemigo ha querido rondar ahí trayendo pensamientos que te desenfoquen, en el nombre de Jesús se lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La mente de Cristo, la dirección del Espíritu Santo, la lumbrera de tu palabra sea sobre nosotros y sea sobre tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede darle gracias a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor? ¿Será que usted puede decirle al que está a la par suya: yo tengo el mejor de los pastores? Y es Jesucristo, dígale. Dígale Jesucristo. Y con Él no me va a faltar nada. Dígale, y con Él no te va a faltar nada. Oye, dígaselo al que está a la par suya, diga: con Él no te va a faltar nada. Dígaselo al que está al frente, dígale: con Él no te va a faltar nada. Ahora voltéese y dígale que está atrás de usted, dígale: con el Señor no te va a faltar nada. Porque somos ovejas. ¿Cuántos somos ovejas? ¿Cuántos somos ovejas? Dígale que está a la par suya: eres oveja. Dígale amén. Yo soy oveja y en la mano del Señor estamos seguros. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Jesús.